Entre 2011 y 2015 fue director de Políticas Territoriales y Descentralización en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entre 2015 y 2020 fue senador de la República. Todavía somos una izquierda analógica. No entramos en esta era digital. Fue director del Banco de Seguros del Estado entre 2020 y 2025, año desde el cual se desempeña como presidente de ese banco estatal. Probablemente los cambios no se dan fundamentalmente por las transformaciones en las condiciones materiales o técnicas, totalmente contrario a lo que el marxismo sostuvo. Y probablemente nosotros tengamos que dar esa batalla. La izquierda tenga que dar esa batalla, hasta con su propia base social, que son los trabajadores organizados, que muchas veces hoy se convierten en una especie de oligarquía del mundo del trabajo. Nuestro nexo es con Marcos Otegi. Muy bien, Marcos, ¿qué desafíos se enfrenta hoy por hoy el mercado de seguros en Uruguay? El mercado de seguros en Uruguay enfrenta el desafío de gestionar riesgos. Ese es un poco el corazón de una compañía de seguros, gestionar riesgos. En una sociedad que alguno dice que estamos en la sociedad del riesgo, ¿no? En un país que a su vez la cultura aseguradora ha costado poder insertarla, que se consolide, que crezca, porque en buena medida gran parte de lo que las compañías de seguro hacen en el mundo, en el Uruguay lo hace el Estado uruguayo. Tradicionalmente lo ha hecho el Estado uruguayo. Nosotros tenemos un Estado, podemos llamar de bienestar, potente, que participa activamente en ámbito central de la economía y de la vida de la sociedad. Las compañías de seguros en el mundo, las más relevantes, gestionan, por ejemplo, la salud. Acá la salud la resuelve el FONASA, modelo uruguayo, propio del Uruguay. Y así podríamos hablar de la previsión social, históricamente la previsión social. Claro, lo que decís es que un Estado fuerte le asegura a los uruguayos un montón de servicios que en otras partes del mundo lo gestionan compañías de seguro. Gestionan riesgos, el riesgo de la vejez, el riesgo de estar enfermo. Las compañías de seguros gestionan ese tipo de riesgos. Históricamente, en el Uruguay, esos riesgos que son relevantes, estamos hablando de la seguridad social y la salud, temas relevantes en la vida de cualquier comunidad, los ha gestionado el Estado en el Uruguay. Por lo tanto, la cultura aseguradora es algo que ha costado instalar en el país, ha ido creciendo, la competencia le hizo bien al mercado, en la década del 90, del 92 se desmonopoliza los seguros que gestionaba de manera monopólica el Banco de Seguros del Estado desde 1911. El único monopolio que se mantiene es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eso porque yo estoy convencido que el Uruguay concibe esos seguros como una política social y no como un negocio. Gestionar el monopolio de los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Uruguay es una política social que lo que busca es tender a la excelencia de la cobertura. Nosotros tenemos un sanatorio que si no se gestionara como una política social, el Uruguay no lo tendría, que es de referencia a nivel latinoamericano. Está acreditado internacionalmente por CARF, que es un organismo que acredita centros de rehabilitación en el mundo, y nosotros tenemos acreditación internacional. Nuestro centro de rehabilitación, nuestro hospital, que yo lo llamo el Hospital de los Trabajadores, es un hospital modelo. Y eso es posible porque esto se gestiona como una política social. Después en el resto el banco compite, yo digo, en el mercado donde participamos con una empresa, el Estado participa con una empresa más competitivo. Nosotros competimos con 15 aseguradoras privadas, muchas de ellas representantes de multinacionales. Antel compite con 2 telefónicas internacionales, el Banco República con 7 bancos privados. Es un mercado fuertemente competitivo, y en ese mercado fuertemente competitivo, apostando a la excelencia de la gestión y al compromiso de los trabajadores, el Banco de Seguro del Estado tiene el 69% del mercado asegurador en competencia en el Uruguay. Lo que habla a las claras que una empresa pública puede apostar a la excelencia, puede competir y puede tener muy buenos resultados. Ahora, Marcos, en función de eso que vos decías de que ha costado instalar la cultura por esto de un Estado potente que aseguraba por lo menos la salud y los servicios sociales de la vejez, ¿no?
¿Qué tan asegurados estamos los uruguayos respecto de la región, de los demás países de la región? Depende del sector de seguros que evaluemos. Somos modelos en algunos, bueno, seguros de accidente de trabajo y enfermedades profesionales somos pioneros, somos líderes. Ahí estamos monopolizados por el Estado Por el Estado y aparte porque el nivel de formalización de la economía. En economías con altos niveles de informalización, como es la característica de América Latina, estas coberturas son más débiles. Pero, por ejemplo, en seguros agropecuarios, que es un seguro estratégico para la vida del Uruguay, la producción agropecuaria es el corazón de la actividad económica del país. La agroindustria es el corazón de la actividad económica en el país. Nosotros tenemos el 70% de los seguros del agro del Uruguay. Y somos el país de América Latina con mayor penetración de seguros agropecuarios. Si tenemos el 70% del mercado del Banco de Seguro del Estado, eso es de la mano del Banco de Seguro del Estado, en una actividad que cada vez gestiona más riesgos. La actividad productiva agropecuaria, sujeta a la variabilidad climática, cada vez está sujeta a mayores riesgos. Y eso es un desafío estratégico que tiene el país. Que hay dos maneras de gestionarlo. Uno, a través de los seguros, que es lo que estamos haciendo nosotros, tratando de proveer un conjunto de seguros asequibles a la producción. El crecimiento de la cobertura ha sido exponencial en los últimos años. En la década del 2010 podríamos estar hablando de unas 300.000 hectáreas aseguradas. Hoy tenemos, a través de distintas modalidades de seguros, más de 870.000 hectáreas aseguradas en el país. Y la otra manera de gestionar el riesgo de la producción agropecuaria es el riego. Es generalizar el riego en la producción. Yo creo que esa, a su vez, es la estrategia más eficiente para gestionar el riesgo en la producción agropecuaria, con el impacto que eso tiene en la economía nacional. La última seca, la de 2023, a nosotros nos generó pérdidas por $95 millones. Pérdidas, no pérdidas porque tuvimos resultados positivos al cierre del balance, pero tuvimos que pagar siniestros por casi $100 millones. Y al Uruguay probablemente le generó pérdidas superiores a los $1.500 millones. La generalización del riego en el país es una estrategia relevante que este gobierno ha abordado. ¿Cuántos factores, que ahora que empezás a mencionar, cuántos factores juegan, no? Muchos. Porque el cambio climático, por ejemplo, afecta tremendamente. Tremendamente. Para un país que tiene esos niveles de seguros agropecuarios. Tremendamente en lo económico y después en la vida de las personas, ¿no? Que es donde nosotros tenemos menos impacto, porque nos impacta muchas veces, pero lo sufrimos cuando la sequía y el abastecimiento de agua en el área metropolitana. Empezamos a sentir lo que muchos otros países sienten, el impacto de la variabilidad climática en la población, ¿no? El terremoto de ahora en Venezuela, terrible. Es un país que no estaba preparado para un terremoto de la magnitud que tuvo. La variabilidad climática tiene impactos enormes. Las compañías de seguros gestionamos parte de esos riesgos. El Uruguay tiene que avanzar en una política de riego. Este gobierno lo visualizó, creó una comisión interinstitucional que la preside el exministro Tabaré Aguerre. Yo sé que están terminando ya, están en los ajustes finales de esa estrategia. Y para nosotros eso es fundamental, no para nosotros, no solo para el Banco de Seguros, que preferimos no tener que pagar siniestros por sequía, sino que están resueltos vía riego, sino porque es lo estratégico para el Uruguay. Estratégico para el Uruguay avanzar en una política de riego a nivel nacional, sobre todo el riego multipredial. Para el riego, para las chacras, para el productor, el Banco República tiene línea de crédito. Ahí arrancaste esto con la pregunta de qué tan asegurados estábamos los uruguayos respecto de la región, y me decías y me entretuve con el agro. Y te entretuviste con el agro. Yo creo que ahí hay otras cosas que... ¿En qué área no estamos tan bien? Bueno, estamos creciendo en donde el Estado ha dado respuestas y el Estado empieza a debilitarse. Los estados de bienestar en este siglo XXI, en este cambio de época que estamos transitando un cambio de época. Los cambios son profundos y estamos viendo los impactos en las democracias y cómo los estados cada vez tienen mayores dificultades para dar respuestas a problemas que antes tenían enorme capacidad para dar respuesta. Una de esas incapacidades es el envejecimiento poblacional y los nacimientos por debajo de la tasa de reemplazo, que es lo que nos está pasando a nosotros. Europa
le pasa hace muchos años, más de 30 a otros países, Japón, hoy le pasa a China, nos pasa a nosotros ya hace un tiempo. Y ahí el Estado empieza a tener dificultades. Hay sistemas previsionales, cajas paraestatales que están en permanente crisis. Profesionales, la bancaria, cada tanto hay que ponerle un parche. Estos problemas que antes el Estado tenía, las transferencias a la seguridad social cada vez son más grandes, esas transferencias implican de que esos recursos se destinan a sostener la vejez y no de repente a la primera infancia, que es donde tenemos el principal problema en el Uruguay, porque la pobreza en los adultos mayores es marginal, sin embargo, en la primera infancia seguimos teniendo un problema importante que se está intentando abordar de manera integral. Los seguros de vida y ahorro, los seguros previsionales, los seguros que prevén la vejez, son un instrumento, empiezan a ser un instrumento que los uruguayos empiezan a visualizar como necesario. Y es una línea de seguros que en el Uruguay era marginal y empieza a crecer de manera sostenida. Así. Está creciendo promedialmente a un 7, un 8% real anual. Y esto responde a los cambios que estamos viviendo en la sociedad. Hay jóvenes profesionales que antes de repente pensaban en la caja profesional. Ahora esos jóvenes profesionales empiezan a prever su vejez a través de instrumentos de seguros. El seguro es un excelente instrumento para prever la vejez. ¿Ven que los sistemas de previsionales tradicionales no van a responder a las necesidades? Porque están diseñados para otro mundo. Estaba diseñado para, primero cuando los activos tenían una relación de 3-1, 4-1 con respecto a los pasivos, y cuando uno entraba en un trabajo y trabajaba 30, 40 años en la misma empresa. Las modalidades de trabajo hoy son absolutamente móviles. Las nuevas generaciones no se proyectan en su trabajo toda la vida. Van cambiando. Eso hace de que prever la vejez empieza a ser también una tarea propia de cada persona, y lo que implica renunciar a consumo presente para prever esa vejez. Los seguros son un muy buen instrumento para esas nuevas modalidades de trabajo que son las que priman en este mundo que nos está tocando vivir y que claramente es el mundo que aparentemente se configura hacia adelante. No todo lo va a poder resolver el Estado, Y a su vez también es una modalidad de ahorro muy eficiente y ahí han impactado positivamente para las compañías de seguro crisis de algunas alternativas, entre comillas, de ahorro que fracasaron, Conexión Ganadera, cosas que claramente en este caso fue un engaño, pero los seguros de ahorro son realmente, primero que son seguros y lo otro que ofrecen una rentabilidad muy interesante para las alternativas de ahorro que hay en el mercado. Esos seguros están creciendo en el Uruguay, esos seguros son muy fuertes en el mundo y acá en el Uruguay empiezan a crecer. Fíjate que arrancamos, uno piensa en los seguros, ¿no? Seguro de vida, asegurar tu casa, y arrancamos hablando y hablamos del agro, hablamos de la salud, hablamos de la vejez, hablamos de la primera infancia. ¿Qué papel importante juegan los seguros en el desarrollo de un país? Enorme. Y no hablamos todavía de por donde crece el banco exponencialmente, que es en el pago de jubilaciones. Que esto prácticamente el Uruguay lo desconoce. Cuando se votó la reforma del 95, sistema mixto, una parte del aporte del trabajador sigue yendo al BPS, al sistema de reparto, la otra parte, el 7,5%, va a las AFAP. Pero la ley establecía que al momento de la jubilación la AFAP no le paga esa jubilación al trabajador. Se lo paga una compañía de seguros. Por lo tanto, cuando el trabajador llega a la edad, tiene los aportes, se quiere jubilar, va a la AFAP y le dice, quiero ver cuál es mi jubilación. La AFAP le transfiere a una compañía de seguros todo el dinero acumulado y es la compañía de seguros la que te calcula la jubilación que vas a cobrar mientras tengas vida. Eso no es monopólico, eso cualquier compañía de seguros lo podría brindar. Ninguna privada ha ingresado a ese mercado y solo el Banco de Seguros estamos pagando jubilaciones por el régimen AFAP. Hoy estamos pagando prácticamente 150.000. Crecemos a razón de 15.000 al año, 13.000 al año.
Eso implica que nos ingresan 800 millones de dólares promedialmente todos los años. Eso implica que en los próximos 15 años, el 1.200.000 trabajadores que están en el régimen AFAP y los 20.000 millones de dólares que están en las AFAP van a estar en el Banco de Seguro del Estado. Hoy es prácticamente el 60% de nuestra facturación anual. Por lo tanto, tenemos la enorme responsabilidad de gestionar los dineros de los trabajadores y asegurar la solvencia financiera para los próximos 30 años estar sirviendo esas rentas previsionales. Y esos dineros, el Banco de Seguro del Estado lo coloca en el Uruguay. Esos dineros están en distintos instrumentos del Estado, pero también están en un conjunto de fideicomisos de obra pública, con los cuales se construyen escuelas, liceos, carreteras, puentes. Un ejemplo, la emisión que recién hizo UTE de 170 millones de dólares para construir parques eólicos, 120 millones de dólares los colocamos nosotros, dinero de los trabajadores. En una cosa muy virtuosa, el dinero de los trabajadores gestionado por una empresa pública al servicio del desarrollo nacional. Esa es, en definitiva, el rol para los cuales estas instituciones fueron concebidas por José Valle y Ordóñez hace más de 100 años. Sigue teniendo peso el Estado, como hablábamos al comienzo, ¿no? Sí, se sigue teniendo un peso y un rol relevante para el desarrollo del país. Porque aparte nosotros somos una empresa pública que no le pide recursos al Estado. El año Te iba a pasado, preguntar eso, ¿cómo hablar un poco de la situación financiera? el año ¿no? pasado tuvimos un resultado positivo de 144 millones de dólares y le transferimos a rentas generales 75 millones de dólares. Esos 75 millones de dólares que les transferimos a rentas generales son los dineros que el Estado destina a sus objetivos prioritarios, a los que este gobierno ha definido: seguridad, primera infancia, fundamentalmente. Entonces, somos una empresa que da ganancias, una empresa que al dar ganancias podemos transferir esa ganancia a nuestra casa matriz, entre comillas, que es el Uruguay. Pero a su vez estamos gestionando activos públicos, en este caso activos de los trabajadores, que también estamos invirtiendo en el Uruguay. Este es el rol estratégico que tiene que cumplir, en este caso, esta empresa pública, que es el Banco de Seguro del Estado. Volviendo al tema del monopolio que tiene sobre los seguros de accidentes laborales. En primer lugar, el banco trata de de jugar un papel, no sé si de campaña o preventivo, para evitar los accidentes laborales y evitarse pagar, seguros por accidentes laborales. La ley nos mandata eso. Ajá. La ley que regula los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales nos mandata. El gobierno el año pasado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Castillo, planteó su preocupación por los accidentes de trabajo y sobre todo por las muertes en el Uruguay, en condiciones de trabajo. Los accidentes, siempre van a existir accidentes de trabajo. Pero ¿cómo ha Es inevitable. evolucionado la siniestralidad? La siniestralidad oscila en el entorno de los 40.000 accidentados por año, 40, 45. ¿Se mantiene estable Se eso? mantiene estable. El año pasado hubo un pequeño descenso. A veces el aumento tiene que ver básicamente con el aumento de la actividad laboral. Y las muertes están en el entorno de las 30 a las 34 muertes anuales. Accidentes siempre va a haber. Las muertes es lo que hay que tratar de evitar. Ahí hay que poner el foco. Por lo tanto, firmamos un convenio por la vida y la seguridad en el trabajo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el año pasado. Nosotros nos comprometimos a algunas cosas. Una campaña de prevención, poner el foco en la prevención. Hicimos una campaña a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio. Este año, el 9 de septiembre, vamos a hacer el primer congreso internacional destinado a los prevencionistas, los que trabajan estos temas en las empresas, en la academia, centrado básicamente en las lesiones musculoesqueléticas, que son las principales enfermedades profesionales que se gestionan por nosotros en el hospital. Van a venir expertos internacionales y va a ser el primer seminario. El año que viene vamos a hacer otro, con otra temática. La idea es no solo hacer campañas de bien público, no solo fiscalizar, que en este caso es un rol de la Inspección General del Trabajo,
no solo trabajar en prevención en campaña, sino trabajar en acumular conocimiento, en incorporar las mejores prácticas internacionales para prevenir los accidentes de trabajo. Y lo otro, que nos comprometimos y venimos trabajando y antes de fin de año va a estar pronto, es un observatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Uruguay. Nosotros estamos convencidos que para tener políticas públicas eficientes tienen que estar basadas en evidencia. Tenemos que tener calidad de información en esto. ¿Cuáles son los sectores más complicados en materia de siniestralidad? Hoy, en materia de siniestralidad, es pesca, construcción y frigoríficos. Ahí tenemos un poco concentrados los sectores más complicados. A partir del año pasado, a través de una ley específica, se incorporaron los deliveries de las plataformas a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Son peligros los deliveries. Es complicado. Yo no me animo a hacer. Tenemos los datos del año pasado. Tuvimos alrededor de 300 coberturas de accidentados en un universo de unos 4.000, 3.500 trabajadores. Es una siniestralidad alta. Claramente es una siniestralidad alta, pero no tuvimos fallecidos. Y eso es una gran noticia. Nosotros, antes de empezar con la cobertura, trabajamos con las empresas y con los trabajadores en una serie de charlas de capacitación en conjunto con las empresas y con la participación de los delivery, en los cuales nuestros prevencionistas les manejaron y básicamente le transmitieron un conjunto de prácticas que ellos deben incorporar para tratar de minimizar los riesgos en su actividad. Vamos a seguir trabajando con ese colectivo porque es un colectivo sujeto a un potencial riesgo grande de accidente de trabajo y probablemente de muerte. Por suerte no tuvimos muerte. Vamos a ver este año cómo nos va. Te me adelantaste hoy un poco a una pregunta que te iba a hacer respecto de todo esto, y es que el banco tiene que ser, me imagino, ¿no?, muy cuidadoso con el servicio que presta en esta área porque es monopólico, no tiene competencia, no tiene cómo contrastar la calidad del servicio que presta. Pero me parece que los uruguayos somos conscientes de que todo el mundo dice que el servicio sanitario que prestan en el sanatorio. En el sanatorio es de primera, ¿no? Es de primera. Yo no escuchaba una opinión en contrario. La gente que le toca recorrerlo se asombra de que eso... Todo el mundo dice que es buenísimo, ¿no? Dice que es como el británico de los trabajadores. Sí, es verdad. Es una comparación. Puedo decirlo, sí. No por pasarte la mano por el lomo. Sí, porque es una comparación simpática. No por pasarte la mano por el lomo, porque todo el mundo que pasa por ahí te lo dice. Cualquiera que ha pasado por ahí te lo dice. Es un centro de referencia, el equipo de profesionales y el compromiso de los trabajadores del hospital es enorme. Esto tiene que ver con la capacidad económica que el banco tiene que ver con la cantidad de gente que atiende. ¿Por qué no puede haber otro centro de salud de ese nivel? A ver, yo creo que es porque es una población mucho más reducida que la que atiende una mutualista, sin duda. Por suerte, porque solo atendemos accidentes de trabajo, es un hospital hiper especializado en esta materia. Nosotros hoy lo que vemos es que probablemente tengamos capacidad para, entre comillas, prender servicios al Estado, a otros centros de atención público. Lo hicimos en la pandemia. En la pandemia se hizo un convenio con ACE y aquellas personas que tuvieron estancias muy prolongadas de COVID, que prácticamente quedaron inmovilizadas porque tuvieron meses internadas, prácticamente tenían que volver a caminar. Esa gente salió caminando del hospital del Banco de Seguro del Estado. Toda esa gente, a través de un convenio que hicimos con ACE, se atendieron en el hospital y el hospital hizo todo el trabajo de rehabilitación para que esas personas recobraran la movilidad que habían perdido durante todos esos meses de que estuvieron internados. Con aquellos casos más complicados de COVID, que hubo varios. Tenemos un video hecho con eso, hay testimonios de las personas agradeciendo a los profesionales, y son muy emotivos, ¿no? Porque esa persona entró sin poder prácticamente movilizarse y salió caminando del hospital. Bueno, ese es el rol de las empresas públicas. Marcos, vos decís que de los nuevos desafíos que se presentan
¿El de la ancianidad es uno de ellos o hay algún otro? ¿O es el más potente ese? Yo creo que ese es claramente un gran tema. Un gran tema es la vejez, cómo responder a la vejez y a una vejez digna. Yo creo que ahí los seguros tienen un rol para cumplir y el Estado tiene que concentrar su esfuerzo en aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro. Yo creo que en el futuro, en buena medida, hay una parte de la sociedad que va a tener que prever su vejez porque tiene esa capacidad de ahorro. Y el Estado va a tener que concentrar el esfuerzo en aquellos sectores que no tienen capacidad de ahorro para garantizarle una vejez digna. Todo el mundo merece una vejez digna. En un país donde nacen pocos niños, tenemos un desafío también en esa materia. Yo creo que ahí Bueno, que dice que quienes puedan contratar un seguro, que contraten un seguro y que el Estado pueda hacerse el cargo de... Estado va a tener que darle respuesta a aquellos sectores que claramente no tengan capacidad de resolver esto por sí mismos. Los empleos que se generan ahora no es el empleo de la fábrica, no es el empleo que uno entraba y por 30 años tenía esa estabilidad laboral que le permitía más o menos prever su futuro. Mm. El gran problema hoy es la incertidumbre que genera y el tipo de modalidad de empleos que hoy se generan en base a estas nuevas empresas oligopólicas que se consolidan en el mundo, que son las grandes empresas tecnológicas, es un empleo precario. Es un empleo precario. Salvo lo que tienen que ver con ciertas partes del proceso, que tengan que ver con el desarrollo. Entonces, ahí los estados tenemos un desafío, sobre todo los estados democráticos. Los estados que seguimos pensando que la democracia es la mejor forma para convivir. Pero la democracia tiene que tener la capacidad de mostrar que estos problemas contemporáneos los puede abordar de manera eficiente. Y ahí la política tiene una enorme responsabilidad y tenemos una enorme responsabilidad porque las sociedades están exigiendo respuestas y lo que estamos viendo es que las sociedades están apreciando que las respuestas no llegan en los tiempos que por lo menos la sociedad espera que esas respuestas lleguen. Sí. Y quizás lo que esté faltando, por lo menos en clave de una mirada izquierda, que ya me meto en otro tema, Está bien, ¿no? está bien. Nosotros somos una izquierda, que todavía somos una izquierda analógica. No entramos en esta era digital, en este cambio de época que estamos viviendo, en estos cambios Una izquierda civilizatorios de la revolución industrial. de la revolución industrial, ¿no? Hoy, una izquierda que sigue pensando en la redistribución de los medios de producción, pensando que eso es una fábrica o es la tierra. Y hoy son los datos y los algoritmos. ¿Y qué se precisa para dar ese salto? ¿Qué requiere la izquierda para pegar ese salto? Creatividad, probablemente romper con ciertos dogmas que siguen siendo un ancla que a veces no permite mirar con claridad los acontecimientos contemporáneos. ¿Audacia? Audacia y liderazgo, sin duda. Y encontrar en momentos de estos de incertidumbre, Gramsci dice una cosa que dice, cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, es el momento de los monstruos. Ah. Estamos viviendo una etapa con esas características. Los liderazgos probablemente no tengan respuestas, y desde una mirada izquierda, las respuestas siempre son construcciones colectivas, pero los líderes representan intuiciones de por dónde probablemente sea el camino que hay que recorrer. Y yo creo que el último gran líder en la izquierda que representó eso fue Pepe. Ah. Creo que Pepe logró, sin terminar de consolidar una doctrina, porque él se negaba a eso, se negaba a hablar de mujiquismo. Yo esto lo hablé con él personalmente, pero yo creo que existe el mujiquismo. Yo creo que existe un conjunto de ideas que Pepe representó a lo largo de su militancia política, que son intuiciones, que son señales por dónde debe ir esa construcción. Me gusta la idea de la intuición. Me gusta la idea del liderazgo que representa una intuición. Yo creo que Pepe representó eso, primero un liderazgo ético. Necesitamos en esta etapa liderazgos éticos, en momentos de incertidumbre, de zozobra, un liderazgo coherente entre lo que se dice y lo que se hace. La austeridad, en un mundo que cada vez tiene límites ambientales, ¿no? Más grandes, más fuertes. La austeridad como forma de vida, la austeridad no es pobrismo, la austeridad es otra cosa.
ciertos valores, la justicia como norte de nuestra acción política, de nuestras prácticas políticas, la justicia como centro del desafío de nuestro proyecto político, la libertad que Pepe sostenía, el desafío de la igualdad sin perder esa libertad, esa capacidad de ser libre, de gestionar el tiempo de manera creativa y de tener esperanza, de tener esperanza de que vivimos tiempos complejos, pero la humanidad ya vivió tiempos complejos, muy complejos, y siempre se salió. Volver a confiar de que podemos avanzar en modelos de sociedad más integrada, lo comunitario por sobre este individualismo atroz que estamos viviendo, ¿no? Egocracias prácticamente que se están construyendo. Marco, estás hablando de temas muy, muy de fondo de nuestra sociedad contemporánea, digamos, ¿no? Ahora, hoy hablamos del desarrollo, de cómo los seguros pueden impactar en el desarrollo, pero ¿a vos te parece que la izquierda ha logrado moldear, porque hoy mencionaste a Valle y Ordóñez, ¿no? ¿Vos pensás que después del segundo gallismo la izquierda logró moldear un modelo de país? Yo creo que la izquierda anduvo recorriendo modelos que ya habían existido y que habían tenido ciertos logros, ¿no? La socialdemocracia, los estados de bienestar, habían logrado avances importantes. Lo que pasa es que ese mundo se terminó. El mundo que algunos historiadores llaman del consenso socialdemócrata, de posguerra, sobre todo en Europa, se terminó. Estamos viviendo otro mundo, otras sociedades con otros desafíos. Entonces, otras cosas, la izquierda tiene que pensar primero en que el Estado que probablemente necesitemos para dar las respuestas que la sociedad no es ese Estado, no es el Estado de antes. Es un Estado que hay que desburocratizar profundamente, que hay que descentralizar de manera radical. Y esto implica animarse con ciertas cosas, ¿no? Nosotros no necesitamos estados llenos de oficinas en el centro de la ciudad, si los problemas están en otro lugar. Necesitamos servidores públicos, no burócratas. Y para eso probablemente haya que meterse con cosas que son como vacas sagradas. Una es la inamovilidad de la función pública. Cualquier ciudadano tendría que tener el derecho de aspirar a la función pública. La desmeritocratización de la función pública, la forma de acceso a la función pública, la descentralización, el que si uno es un funcionario del Estado, es un funcionario a disposición de cualquier organismo público del Estado donde se necesite ese funcionario. La movilidad. La movilidad. Y eso es un desafío relevante porque en buena medida muchas de las respuestas que hay que darlas a través de instrumentos eficientes de política pública, y eso en una democracia lo gestiona un Estado. ¿No? Lo gestiona el Estado. Pero por eso hay que hacer lo que decía, hay que cambiar la cabeza. Pepe hablaba mucho a veces del libro ese de Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Y Weber sostenía una cosa que probablemente los cambios no se dan fundamentalmente por las transformaciones en las condiciones materiales o técnicos. Totalmente contrario a lo que el marxismo sostuvo como paradigma. Sino en un ethos, en una forma de pensar, en una forma de estar en el mundo, en ciertos valores, en cierta ética. Y probablemente nosotros tengamos que dar esa batalla. La izquierda tenga que dar esa batalla, hasta con su propia base social, que son los trabajadores organizados, que muchas veces hoy se convierten en una especie de oligarquía del mundo del trabajo, ¿no? Porque esos trabajadores organizados siguen siendo los usufructuarios de un estado de bienestar que se descompone, y la mayoría de los trabajadores no acceden a esos beneficios que hace un sector minoritario del mundo del trabajo. ¿Te refieres a los sindicatos? Me refiero a ciertas actividades formales que todavía siguen siendo
la que yo integro, por ejemplo. Uno ingresa al Banco de Seguro del Estado y se puede proyectar toda la vida ahí. A la mayoría del mundo del trabajo eso no le sucede, no le pasa. Antes eso lo resolvía el empleo industrial. Por lo tanto, el trabajador tenía una salida en lo privado que competía a veces mejor que con el empleo público. Pero eso ya no pasa. Entonces, esos trabajadores que ya no consiguen ese tipo de calidad de empleo, esa seguridad, ese tipo de beneficios, empiezan a sentir que no son parte del bienestar que se construye colectivamente en la sociedad. Y hay que darle una respuesta. Esos son los desarrapados que luego los populistas cosechan, Hoy captan o la derecha ultra en algunos lugares, qué es ¿no? lo que está pasando en el mundo, ¿no? A través del miedo y a través de encontrar la respuesta, entre comillas, a estos problemas, consolidando el miedo. ¿El miedo a quién? El miedo al inmigrante. Las respuestas son bien simples y la gente las entiende. Lo que dicen las nuevas derechas, el problema es el Estado, el problema es la burocracia y el problema son los inmigrantes. Y con eso acumulan y con eso movilizan el odio, que aparte las redes sociales y los algoritmos también contribuyen a viralizar. Pero la izquierda tiene que encontrar otra respuesta. Y el Estado no puede ser el problema, tiene que ser la respuesta. Pero otro Estado distinto, absolutamente, radicalmente distinto. Y no estoy siendo creativo con esto. Todas estas cosas Pepe las dijo en muchas oportunidades, a veces generando grandes polémicas y grandes broncas, hasta dentro del propio movimiento sindical y hasta con compañeros de la izquierda. Yo creo que la gran tarea, porque yo creo que en las intuiciones de Pepe hay muchas respuestas a los desafíos que la izquierda tiene, sobre todo en América Latina y en el Uruguay, mantener vivas esas ideas, seguir poniendo esas ideas arriba de la mesa para seguir reflexionando sobre las mismas, y tratar de convertirlas en un programa. Yo estoy convencido que de ahí hay un programa para dar muchas respuestas a los desafíos que tenemos en los próximos años desde una clave de izquierda. Probablemente la derecha tenga otras respuestas, y las tiene de hecho. ¿Eso es una necesidad electoral o más bien vital? Vital, política, porque lo electoral, si nosotros no cambiamos la manera de pensar, y en esto también Pepe hablaba mucho, ¿no? Podemos ganar elecciones y no cambiar nada. Está lleno de ejemplos de partidos de izquierda que aprenden con mucha eficiencia a ganar elecciones, pero después no tienen la capacidad de transformar nada. Porque lo que tenemos que transformar es la forma de pensar, de cuáles son las salidas. Si las salidas, nosotros nos votan, pero la gente piensa que la salida es individual, no vamos a cambiar nada. Porque nosotros sabemos que la salida no es individual. Y la salida es con todos, sin dejar a nadie atrás por el camino. Y eso implica sacrificios, hasta contributivos. Y ese es otro debate que a veces a la izquierda le cuesta dar, ¿no? ¿Es solo crecimiento o es redistribución? Y si no crecemos, no redistribuimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de ser de izquierda? Estas son cosas que me parece que hay que discutir sin dogmatismos y sin miedo. Yo creo que en esta coyuntura no se puede tener miedo. Hay que tratar de pensar colectivamente, de construir salidas y animarse a impulsarlas. Alguna gente la entenderá, otra no, otra la entenderá más adelante. Pero el debate es político, el debate es ético. Yo creo que ahí está el desafío que tiene la izquierda. Y creo que hay que darlo estos debates también con fraternidad, que no vamos a pensar igual. Hay compañeros que van a seguir pensando que las respuestas están en modelos que, de mi punto de vista, mostraron su fracaso. Tienen derecho a sostener eso. En la medida que sí concluyamos que hay que estar unidos para tratar de hacer cosas positivas para la sociedad, para el país. Entre otras cosas, hoy, sostener un modelo de convivencia que llevó mucho tiempo construir. Sostener la democracia. Sostener la calidad de nuestra política. Todas esas cosas parece que las estamos perdiendo a veces de manera muy acelerada. Y creo que, bueno, tenemos un desafío. Tenemos un desafío.
creo que ese desafío tiene auxilios importantes, porque tuvimos líderes como Pepe que son una referencia para muchos de estos debates poder darlos. Y para algunas respuestas de a poco empezar a encontrar. Y me parece que ese es el principal desafío que tenemos, porque lo que uno está viendo que pasa en el mundo, en América Latina, la violencia, el enfrentamiento, la descomposición de las comunidades, ¿no? La violencia con el diferente, buscar chivos expiatorios, como los inmigrantes. Uno está metido bastante, yo sigo mucho el mundial y me gusta mucho el fútbol. Y uno ve las selecciones más competitivas europeas, son selecciones africanas, no son europeas. Son africanas. Sin embargo, siguen queriendo ponerle trabas y muros y frenos a esos inmigrantes que hoy representan a esos países. Alemania, Inglaterra, Francia, España. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Creo que lo que tenemos que tratar de hacer es, cuando nos toca gestionar, hacer lo mejor posible, cumplir nuestra función y animarnos también a dar algunos debates entre nosotros y con la sociedad, porque esto creo que aparte hay que debatirlo con la sociedad. Y apostar a eso, a que la política todavía tiene un rol para cumplir. La política entendida como servicio público, como reflexión sobre lo que nos pasa y sobre la capacidad de elaborar propuestas que aporten algunas rutas de salida a una realidad que no es satisfactoria para las grandes mayorías. La gente está muy enojada y no está enojada solo con el gobierno. La oposición creo que comete un gran error si piensa que el enojo y la insatisfacción de la sociedad es solo con el gobierno. Es con toda la política. Es con todos nosotros. Y creo que ese es un desafío muy relevante. Muchas gracias, Marcos. No, un gustazo, gracias.